Hola amigos, estas son infidelidades de Reddit. Mi ex infiel se está haciendo la víctima. Hace aproximadamente un año, mi novio, hombre 31, rompió conmigo, mujer 31. Yo no tenía ni idea por qué. Nosotros teníamos problemas de pareja normales, como los quehaceres o que nos hacían falta citas. Él se la pasaba jugando videojuegos y fumando, así que nunca entendió por qué necesitábamos tiempo para nosotros sin los niños. Después descubrí que me había estado engañando con una compañera de trabajo, mujer 25, que tenía pareja. Ella lo recogía cada mañana después de que los niños y yo nos íbamos. Ellos salían a fumar a la casa de una amiga de ella y tenían relaciones íntimas en el auto de ella en el parque mientras su bebé estaba en su asiento del auto. Él le contaba sobre nuestros problemas desde su punto de vista y comenzó a decirle a todo el mundo que yo era una narcisista sin siquiera tratar de hablar las cosas conmigo. Obviamente yo le mandé mensajes al novio de ella, hombre 26, y él no tenía ni idea. Estaban comprometidos y él rompió con ella. Me dijo que ya le había sido infiel hace un tiempo cuando iba a bares de karaoke mientras él estaba en casa cuidando a su bebé, que ni siquiera era de él. El bebé era de una relación anterior. Entonces las cosas empezaron a tener sentido. Recordé que mi ex había estado practicando cómo memorizar ciertas canciones y también comenzó a ir al karaoke con sus amigos. En fin, ella bloqueó a mi ex porque quería arreglar las cosas con su novio a pesar de que él nunca quiso volver con ella. Un tiempo después de romper, él me suplicó y lloró para que lo intentáramos una vez más. Yo le dije que no confiaba en él y que podíamos empezar despacio con citas para ver si volvía la chispa. Él se puso súper celoso de cualquier persona que me mandaba mensajes. Nosotros siempre estábamos peleando y volviendo a sacar cosas del pasado. La última gota fue cuando encontré textos borrados en su teléfono bajo el nombre spam. Cuando lo confronté me dijo que solo era una amiga del trabajo. Me dijo que su novio sabía que estaban hablando. Yo conocí a su novio y le envié fotos de sus mensajes. Él me dijo que estaban comprometidos y que tenía problemas previos con ella porque encontró mensajes diciéndole a sus amigas cómo le gustaban ciertas cosas de mi ex. Él canceló la boda y rompió con ella. Ahora mi ex está furioso porque este otro tipo quiere darle una lección y yo ya no tengo ningún interés en él. Me da asco y vergüenza haber estado con él. Él llora todo el tiempo y se hace la víctima diciendo que fue mi culpa que él me haya engañado y que estas gatas del barrio son quienes lo buscan primero. ¿Por qué no me deja en paz y admite que dejó de quererme hace tiempo? Yo nunca he sentido tanta rabia y decepción como ahora. Veamos comentarios de Reddit. Primero este comentario de la misma OP. A estas alturas ya no vale la pena intentarlo, ¿verdad? Debería dejarle claro que nunca volveremos a estar juntos. Él no va a cambiar por mí. Alguien responde, no vale la pena. Culpar a alguien más por ser infiel es un gaslighting grave. OP respondió, yo nunca me di cuenta de que era gaslighting. Tienes razón. Yo no necesito a ese idiota. Yo ya le dije que se acabó y no tenemos futuro juntos. Él estaba gritando tan fuerte y llorando con mocos en la nariz. Fue un poco vergonzoso. El tiempo me sanará. Ahora mismo voy a concentrarme en mí y en mis niñas. Es hora de ir al gimnasio. Otro comentario. Ay, cariño. La razón por la que él no te entendía por qué necesitaban tiempo sin los niños es porque él siempre estaba sin los niños. Déjame ver si adivino. Tú eres madre soltera a pesar de tener una relación con él, ¿no? Para que él tuviera tiempo para jugar e irse y engañarte, significa que estaba descuidando a tus hijos. Cariño, tú no lo necesitas. Él está llorando y culpándote y haciéndose la víctima porque él es un narcisista. Dile que se acabó y piensa en una forma de compartir la custodia, pero lo más probable es que él use a los niños en tu contra o para intentar que vuelvas, si es que los quiere cuidar, cosa que dudo seriamente. Buena suerte, pero de verdad, esta persona no es una pareja y nunca lo fue. Te quiere por las cosas que haces por él, no porque te aprecia o se preocupa por ti. Déjalo ir y anda a recuperarte. Tómate un buen tiempo para recuperar la confianza en ti misma y tu autoestima. Tú no necesitas otro hijo para cuidar. Necesitas encontrarte un compañero de verdad. Vive para tus hijos. Enséñales buenos valores y sé su fuerza y su roca. Ope respondió, tienes toda la razón. Yo me sentía como una madre soltera. Fue duro hacerlo todo mientras seguía estudiando enfermería. Esa fue su excusa para engañarme, porque yo estaba demasiado cansada después de mis turnos clínicos en el hospital. Lo único que necesitaba era que él diera de comer a los niños y sacara la basura. No creo que sea una tarea tan difícil. Gracias por las palabras positivas. Necesito tiempo para sanar. ¿Qué les parece esta historia? Yo no sé cómo es que OP le siguió dando oportunidades y todavía está dudando de sí misma sobre si debería intentarlo de nuevo.
Me temo que a este paso vamos a ver otro post en unos meses sobre cómo le dio una última oportunidad y nada cambió. Además que los dos ya están en sus treintas. ¿Cómo es que él solo quiere fumar y jugar videojuegos y ella sigue pensando que puede funcionar? Ojalá que ella se dé cuenta que las cosas no tienen por qué seguir así. Esta próxima historia es de otra OP que sabe lo que debería hacer, pero sigue con dudas. Él engañó a su novia de 4 años conmigo. ¿Debo decírselo? Él ha estado en una relación desde el 2018. Nos conocimos a través de un app de citas en julio del 2019. Yo, mujer 22, no sabía que él, hombre 24, estaba en una relación. Él nunca me lo mencionó y ella no tenía redes sociales en ese entonces. Yo tenía la cuenta de Insta y Twitter de él. Ella no aparecía por ningún lado. Yo también me fui al extranjero para terminar mis estudios. Así que no nos conocimos en la vida real. Pero coqueteábamos, nos enviábamos desnudos, nos llamábamos a todas horas, compartíamos secretos, él me ayudaba con mis exámenes, hasta que empezó a decirme lo mucho que yo le importaba y que no quería perderme nunca. Todo esto duró 1 año y medio. Estábamos enamorados. Incluso él aplicó para una universidad en el país en el que yo estaba, pero fue rechazado como estudiante de intercambio, así que todos los planes que tanto me contaba nunca sucedieron. Con el tiempo bloqueé su número en el 2021, porque sentía que algo no cuadraba. Él me mandó un TikTok, yo entré a su perfil y vi que seguía a una mujer. Nunca antes había visto el nombre de ella conectado a él. Tampoco era una de sus hermanas, así que pensé que seguramente era una ex y habían vuelto juntos y él no quería contármelo. En noviembre del 2022, cuando reactivé mis redes sociales, él se puso en contacto conmigo para hacerme saber que seguía enamorado de mí, que le había roto el corazón y que me extrañaba. Me dijo que estaba trabajando en el extranjero. Pensé que eso iba a ser todo, excepto que de inmediato empezó a coquetear y me mandaba desnudos pidiéndome los míos, al mismo tiempo que me llamaba su mejor amiga. Bueno, descubrí que me mintió cuando me dijo que no estaba en nuestro país de origen en diciembre. Él me dijo que no podía viajar a casa por Navidad. Cuando le dije que yo sabía que él estaba en casa y que me mintió, me dijo toda la verdad. Yo estaba tan conmocionada y mareada que pensé que me iba a desmayar. Él dijo que no quería darme su verdadera ubicación porque estaba en una relación a largo plazo. Dijo que hace 1 año estaba dudando entre ella y yo y que no quería cruzar esa línea. Así que por eso estaba tan raro conmigo de repente. Al día siguiente volvió a ponerse en contacto conmigo y lógicamente yo estaba molesta con él. Él seguía con el gaslighting y haciéndome sentir como si yo no tenía razón para estar sorprendida, triste o enojada porque él me hizo cómplice de algo que nunca habría aceptado. Algunas personas me están diciendo que lo delate con su novia, porque ella merece saberlo, y otras me dicen que no vale la pena, que probablemente él también le gaslighta a ella y va a salirse con la suya como muchos infieles lo hacen. Más que nada porque llevan mucho tiempo juntos y se conocieron con 19 y 20 años. ¿Debería molestarme a estas alturas? Mi terapeuta cree que no debería contactar a su novia. Cree que no me corresponde decírselo y que solo le va a hacer daño y no es justo para ella. Pero si no le digo yo, ¿quién lo hará? Nadie lo sabe excepto él y yo. Él no lo hará. ¿Y qué? ¿Debería dejar que se salga con la suya? ¿Cómo es eso justo para mí? Por otro lado, mis amigas que han sido engañadas me animaron a que lo hiciera. Estoy muy confundida. ¿Qué debo hacer? Veamos las respuestas de Reddit. Yo se lo diría, pero solo si puedes demostrárselo con capturas de pantalla y demás. Si no se lo puedes comprobar, ella solo va a creer sus mentiras. Ope respondió: sí tengo muchas capturas de pantalla, fotos, videos y textos para respaldar lo que digo. Borré los peores porque me dolía demasiado volver a leerlos. Pero aún tengo todas las pruebas del 2019 y 2020 y noviembre-diciembre del 2022. Lo malo es que ella solo está en TikTok y LinkedIn, así que tendría que mandarle un link de Dropbox o algo porque no hay opción de mandar fotos a alguien en TikTok. Otro comentario dice: ¿tu terapeuta cree que no debes decir nada cuando sabes que alguien está siendo maltratada? Tal vez deberías buscarte otro terapeuta. ¿No te hubiera gustado que alguien te advirtiera de que era un infiel? Por eso deberías decírselo a la novia. Si aún tienes las pruebas guardadas, puedes enviárselas. También puedes hacerlo de forma anónima. Que tengas suerte. Tu terapeuta suena como un infiel. Ope respondió: me hizo sentir culpable. Yo sigo dudando de mí misma a pesar de que mucha gente me dice que me comunique con su novia. Ella me dijo que probablemente no soy la única con la que la engañó, pero que yo debería ser amable y que él obviamente se preocupa por ella y que no es mi obligación decirle la verdad a su novia y que no tengo derecho a herirla de esa manera. Ahora me siento como la mala por siquiera pensar en hacerlo. También veamos comentarios controversiales.
No sé, tal vez ella ni siquiera es real y él solo te está poniendo a prueba. Nunca se conocieron, ¿verdad? Es que es inusual que alguien de su edad tenga TikTok pero de alguna manera no tiene Instagram, Facebook o Snapchat. Tal vez él se inventó una cuenta falsa de TikTok y ahora está esperando que tú te pongas en contacto con esa cuenta. A menos que haya otra prueba de que ella existe, yo no me pondría en contacto con esa cuenta. Tu terapeuta tiene razón. Probablemente sospechaba que su novia no es real. Además, ustedes han estado compartiendo desnudos el uno con el otro, pero nunca se conocieron. Él no quería decirte que ha vuelto a casa porque está en una relación y también estaba indeciso entre ustedes. Él te dijo esto de su propia voluntad, y repito, ustedes nunca se conocieron. Llevan chateando desde el 2019 hasta el día de hoy y sigue pidiéndote desnudos. ¿Cómo sabes que este tipo es realmente quien él dice? ¿Realmente tiene 24 años? No lo sabes. Un comentario del usuario George Thunderwinner. No, la relación entre ellos no te incumbe. Hay demasiado potencial de que todo te salga mal. Ocúpate de tus asuntos y deja de ser una rompehogares. Alguien más responde. Tu pareja de toda la vida tiene una aventura a tus espaldas con otra persona. No tienes ni idea. Él o ella está enviando desnudos a esa persona. De repente descubren que tu pareja tiene una relación contigo. La otra persona se queda en estado de shock. Se sienten muy mal por la situación. Incluso se plantea hacer lo más decente que una persona puede hacer en una situación así, que es informarte de todo. Y tú, no quiero saber nada. Deja de ser rompehogares. En serio, no digas tonterías. Y George Thunderwinner contesta, mi esposa de 25 años me engañó con su novio de la secundaria durante todo nuestro matrimonio. Tuvo que casarse el novio para que su esposa me llamara al trabajo, después de encontrar fotos de mi esposa desnuda en su teléfono. Ahora estoy divorciado. Quisiera no haberme enterado nunca, porque destruyó nuestra familia. Pues por casualidad parece que las historias de hoy son todas sobre inseguridades. ¿Qué piensan? ¿OP debe decírselo a la novia o no? Además debería encontrarse un nuevo terapeuta o ese está bien. Yo digo que primero se deshaga de la terapeuta, dejando a un lado si le dio un buen o mal consejo por el momento. Si un terapeuta te hace sentir culpable o como una mala persona, entonces creo que es hora de encontrar otro. Sobre si le dice o no a la novia, yo creo que el primer comentario tiene razón. Que se lo diga si es que tiene pruebas, porque no hay razón que la novia de 4 años le crea a una desconocida en internet si no le da ninguna prueba. Uno de los comentarios controversiales también dijo algo interesante sobre que es posible que este tipo, a quien OP nunca conoció, no es quien él dice ser. Es posible que la mentira sea más grande que solo la infidelidad. De todas maneras, que se lo diga a la supuesta novia, a menos que tenga razón de pensar que se va a poner en riesgo al hacer eso. Del último comentario controversial, yo simplemente no sé cómo es que preferiría no haberse enterado nunca. ¿Será que hay mucha gente que prefiere vivir en la ceguera? Eso es todo por ahora, amigos. Aquí tienen otra historia donde quieren hacerle sentir culpable a una OP que es totalmente inocente. Además, suscríbete al canal para más historias de Internet.